Damos inicio en esta primera mesa de la mañana al profesor Juan Pablo Prieto Yomi. Él actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Bordeaux-Montaigne con trabajos y temas de historiografía helenística, sobre todo historia de la guerra. Es también máster en historia por la misma universidad y licenciado en historia por nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Juan Pablo Prieto va a presentar el tema Epífanes Tatoi Topoi, especialización y materialidad del imperialismo romano en Grecia, el caso epigráfico de Emilius Paulus y su pilar en Delfos, 167 al 199 a.C. Por favor, Juan Pablo. Muchas gracias. Parto, por supuesto, por agradecer al profesor Raúl Nocore, al profesor Donoso y a la universidad por una más que generosa invitación. Solo como anécdota, hace ya 12 años, como ayudante del curso de Historia de Roma, tuve justamente el privilegio de asistir en la organización de la Semana de Estudio Romano y es innegable que es emocionante reencontrarme con la misma instancia. En abril de 2019 me encontraba justamente en Grecia trabajando en mi investigación doctoral, conversando con distintos colegas residentes de l'École Française d'Athènes sobre nuestros temas de investigación, los museos, los archivos regionales que debíamos consultar. Recuerdo de manera anécdota las palabras de un colega que me dijo: cuando te pregunten, evita decir que te dedicas al estudio de la conquista romana de Grecia. Mejor, di que trabajas las guerras entre griegos y romanos. En mi inocencia, y por no decir francamente ignorancia académica, había olvidado considerar que la dominación romana, la que llaman la romanocratía, puede pertenecer para muchos nacionales griegos de la época contemporáneos a una categoría de acontecimiento histórico bastante presente y emocional, al nivel de una dominación turca pasada, la turcocratía, y más recientemente con la crisis económica, la eurocratía. El gentil consejo de mi colega fue de enorme ayuda y en cada ocasión que en Beocia, Tesalia, Etolia y el Peloponeso me encontraba con los rastros de la romanocratía, los acontecimientos del imperialismo romano republicano, el Estado heleno moderno y la propia historia de cada expedición arqueológica europea en su debido contexto y proceso museológico de recolección, mis propios preconceptos se me hicieron todos siempre presentes y conflictivos, por cierto. Sin dudas, la primera y la más impactante de esas experiencias la tuve en Delfos, al observar los restos de la terraza de Apolo y leer, en una de estas señaléticas siempre muy trizadas por el sol, que allí en un cuadrante colapsado de la terraza del templo estuvo el pilar triunfal de Emilios Paulus, conquistador de Macedonia, in extenso descrito por Livio Plutarco. Luego, al visitar el museo, los restos del pilar relegados siempre a la última sala, y siempre con el periodo romano tendemos a ver las últimas salas con pocos elementos por esta romanocratía. Estos se exponen a veces inconexos, comprensibles al visitante normalmente mal que mal desinformado, solo a partir nuevamente de una oportuna, si bien exigua señalética. Desde entonces, este monumento no ha dejado de atraer mi atención, mi curiosidad y, en buena medida, mi frustración. Esto porque desde su actualidad museológica hacia su pasado grecorromano quedó evidente para mí, vivencialmente expuesto, la existencia en el pilar de un testimonio material clásico, no solo como fuente, sino como acontecimiento polémico e inconcluso. El periodo dentro del cual el monumento se sitúa y define es entre los años 230 y 100 a.C., es decir, aquel periodo marcado por una serie de campañas militares por parte de los imperadores romanos en Grecia y Asia Menor, la guerra de Iliria, las 4 guerras macedónicas, una guerra romano-siria y la guerra aquea, dieron forma a una particular serie de dinámicas militares, culturales y políticas entre Roma y el mundo helenístico, experimentadas principalmente como la desarticulación de los acostumbrados sistemas de alianzas helenísticas, la desestabilización de los equilibrios de poder faccionales al interior de ciudades, de confederaciones y reinos, y una creciente tensión romana republicana entre la competitiva armonía senatorial y la creciente autonomía y muchas veces libertad agencial de sus comandos plurianuales en el Mediterráneo. Admitiendo lo anterior y buscando evitar los prejuicios y sesgos epistemológicos, metodológicos y, por cierto, historiográficos del pasado, esta exposición buscará insertarse dentro de un objetivo mayor: revalorizar el significado histórico de los primeros conflictos armados romanos en el mundo helenístico. Esto es, justamente reconocer para este periodo una serie de encuentros culturales armados de enorme valor en sí mismos, para entender las primeras y muchas veces torpes etapas articuladoras entre ambas civilizaciones dentro de una misma
constelación histórica tardorrepublicana e imperial. Así, me concentraré en examinar este encuentro histórico desde la dimensión espacial de su documentación arqueológica y epigráfica, atomizando el análisis, justamente para contrariar presunciones esencialistas del pasado en favor de una lectura multiescalar de la primera dominación romana en Delfos y a través de un monumento en específico. He aquí. El monumento llamado el Pilar Triunfal de Aemilios Paulus, instalado en la terraza del Templo de Apolo al año siguiente de su victoria total contra el rey macedonio Perseo, la llamada justamente Tercera Guerra Macedónica. A grandes rasgos, Delfos puede segmentarse en tres grandes secciones: el santuario Marmario de Atenea, el Gymnasium de la Educación y el santuario de Apolo. Este último puede a su vez, de aquí, subdividirse en zonas arqueológicas densamente edificadas, por lo cierto. El Ágora Romana hasta el Tesoro Ateniense, de esta hasta el Tesoro de Cirene, la pendiente del muro poligonal, la terraza del Templo de Apolo, por cierto, la zona del teatro y finalmente el ascenso al estadio que está más arriba, por razones no cabe en el mapa. Para nuestro caso, volvamos a la espaciosa terraza del Templo de Apolo del periodo helenístico, la que Henri Jacquemin y Didier Laroche denomina justamente en muchas de sus publicaciones como un espacio político en el corazón del santuario, haciendo referencia justamente a la intensificación de representaciones materiales de triunfos y agendas políticas regionales e internacionales, tanto tardoclásicas como helenísticas. En este sentido, las transformaciones mediterráneas de los siglos III y II a.C. encuentran aquí, diríamos, una minuciosa concordancia con el pasado clásico. Los pilares de los mesenios, la columna de Acanto, el pilar Rodio, el pilar Etolio en honor a Eumenes II y el de Prusias. Todos estos visualizando el ascenso del poder internacional de Rodas, del reino atálida y la confederación etolia en directo conflicto con Macedonia por el control de la anfictionía délfica, y cuya dinastía antigónida se hacía presente aquí con dos pilares triunfales. Finalmente, tenemos la presencia de otro actor internacional decisivo para estos años: Roma y el pilar de Aemilios Paulus. Con algunos restos ya descubiertos en el siglo XIX gracias a Gaston Collin, publica la primera reconstrucción científica del pilar, la que solo será nuevamente examinada a partir de los 80 por Henri Jacquemin y Didier Laroche. Ubicada en la región noreste de la terraza, como señalamos aquí, de la terraza, con casi 10 metros de altura, 1,25 m de ancho y casi 2,5 metros de profundidad, se trata de una columna rectangular monumental, compuesta por un plinto en 3 grados, aquí, o 2, dependiendo de la reconstrucción, había un debate, un zócalo enmarcado por cornisas decorativas, un cuerpo rectangular con basa, decoraciones en roseta, como ven ahí, y entablatura jónica en 3 grados, seguida justamente de un relieve figurativo con techumbre de cornisa en cortagotas denticulada. Y coronado, el pilar, justamente, una estatua reconstruida por Albert Turner, claro que usando un poco el relieve del Keramikos, con justamente una estatua de bronce de caballo encabritado triunfal, muy alejandrino, muy helenístico, sin duda. Es deducible, por cierto, la ausencia de siendo que no la tenemos, gracias a los 2 agujones de los pies traseros del caballo y, por supuesto, el sostén de metal en bronce para el estómago de la estatua. Típica articulación de una estatua de bronce que se puede reconstruir a partir de los agujones de la base final. Muy arqueología. A grandes rasgos, su formología y estilo corresponden a los hábitos propios al periodo helenístico y a los espacios panhelénicos en Olimpia. Basta ver la tesis de Henri Jacquemin, donde justamente evidencia la existencia de múltiples pilares con distintas alteraciones, pero de morfología muy coherente, por decirlo así. Lo que sí resulta excepcional es lo que nuestras fuentes escritas nos indican del origen de este pilar. A fines del año 167-66, tras la victoria total contra el rey macedonio Perseo en la famosa batalla de Pydna, el comandante romano Aemilios Paulus emprendió un viaje a través de la Grecia central y el Peloponeso, deteniéndose justamente en Delfos. Aquí, como nos señala de forma anecdótica Polibio, Livio y Plutarco, Paulus, encontrándose con pilares monumentales del enemigo inacabados, es decir, de Perseo, ordenó que fuesen terminados en su propio honor. Se habla de 2 pilares, del otro poca información, sino un par de conjeturas existen, solo conocemos este pilar. De haber cualquier duda sobre la correspondencia entre el monumento y las referencias históricas, una inscripción justamente en latín republicano sobre la superficie norte del zócalo del pilar señala: Lucius Aemilius, hijo de Lucius, imperator del rey Perseo de los macedonios, ha tomado. Se entiende que el monumento está ausente de la referencia.
El monumento posee excepcionalidades, las que han provocado una enorme cantidad de diversidad de debates académicos, catalogándolo muchas veces como un únicum artístico para el estudio del periodo medio republicano. La primera inscripción latina honorífica fuera de Italia, el primer monumento romano, no estatua o ofrenda provincial, el primer botín de guerra romano transmarino de significado imperialista, y aquello específico que vamos a desarrollar aquí, a saber, el mejor monumento de origen romano republicano sobreviviente y capaz, entonces, de documentar para nosotros su significado y proceso de integración al espacio arquitectónico y epigráfico helenístico. Examinemos ahora las descripciones presentes del monumento que aquí diagramo entre 6 que vamos a ir viendo a continuación. Ahora, el primer dato relevante del hábito epigráfico del monumento romano en Delfos es constatar que la enorme mayoría de estas se encuentran talladas en la cara noreste del zócalo, véase 1 romano y 2, en esta sección sobre todo, la 1, dándose la rampla del templo. Este hecho permite detectar una particular adaptación délfica. La asociación entre monumento, inscripción y foco atencional tiende mayoritariamente hacia una estrategia multifacética o multidireccional. Debido a la naturaleza empinada y estrecha del espacio del santuario, los monumentos délficos tienden a abandonar principios axiales y frontales en favor del empleo ad hoc o al caso de diversas superficies con múltiples propósitos, normalmente complementarios y otras veces hay que reconocer competitivos. Baste, por ejemplo, observar el famoso tesoro ateniense, cuyo friso noreste Inantis transmite un determinado mensaje victorioso durante las guerras médicas, mientras que su fachada lateral sur, en directo, más intenso contacto físico y visual con el transeúnte ascendiente hacia el templo de Delfos, fue adaptada para recibir las estatuas de los héroes epónimos y una enorme variedad de decretos honoríficos en honor a ciudadanos atenienses. Asimismo, en el caso del pilar triunfal de Paulus, el acceso a la terraza expondría una primera percepción de conjunto, le hace este espacio competitivo general, la escenografía, por decirlo así. Asimismo, en el caso del pilar triunfal de Paulus, justamente, segundo, la fachada honorífica transmitiría su mensaje epigráfico propiamente tal a una audiencia en dirección al templo. Se entiende en la rampla, cuando van ascendiendo, se encontrarían a mano izquierda con el monumento. Tercero, un visitante avanzando hacia el noreste de la terraza observaría la escena decisiva del friso de combate, aquel que expone teóricamente la escena del animal debridado sin las bridas que inició la escaramuza, el combate y la victoria romana con la batalla, nos dice en detalle Tito Livio. De esta forma, el pilar poseería, diríamos, 3 momentos comunicativos principales. Su percepción anecdótica, con el ascenso hacia el templo de Apolo, el 1 ahí, su lectura desde la rampla del Pronaos y su examen visual desde la explanada sureste de la terraza. Por lo tanto, aun si se reconoce una voluntad constructiva del imperator romano, atendiendo su, diríamos, instalación multifacética, el monumento ya da cuenta, solamente con ello, de una adaptación propiamente helenística y específicamente délfica, dentro de un espacio comunicacional. Podemos ahora examinar en particular la segunda etapa, que es la etapa epigráfica comunicativa. Lucius Aemilius, hijo de Lucius, imperator del rey Perseo el Macedonio Satomao, se subentiende este monumento. Por un lado, la inscripción es excepcional, permitiendo datar y situar, sin mayores polémicas, el monumento dentro de estos años 168, 67, 66. Por otro lado, su formulación y tipología también son comunes dentro de un tipo de inscripciones de la República Media. Son las reivindicaciones honoríficas de botines de guerra. Terminología spolium, praeda, manubia, hay un gran debate al respecto. La reutilización por parte del otrora imperator devenido censor, producto del saqueo militar durante su periodo de campañas militares, significaba un complejo y competitivo proceso de monitoreo legal, de promoción aristocrática y resignificación simbólica, transitando desde una tesaurización o acaparamiento bélico de la obra artístico-religiosa enemiga hacia una integración e interiorización como agente material monumentalizado del expansionismo republicano. Lo que justamente Hultgeskamp llama una especie de teatro del poder, botín, riqueza, pompa triunfalis, pompa fúnibres. En este último sentido, la inscripción latina del imperator en Delfos es menos, por cierto, un unicum, una excepcionalidad, que parte de un hábitus senatorial con origen en el siglo V y su expansionismo ya desde la Italia. Admitiendo lo anterior, es importante destacar el significado y roles de la inscripción en el botín de guerra reutilizado y resignificado. Disociar la naturaleza de la inscripción latina de su materialidad omitiría justamente la estrategia comunicativa del conjunto.
Como ha notado recientemente Fabio Lucci, la ausencia del acusativo, finalmente el que se ha tomado, en este tipo de inscripciones republicanas, habría pretendido interesar al espectador, el que por cierto ya estaba, como ven en la terraza, sumergido en una serie de competición por su atención, por decirlo poco, con una tensión interpretativa o dramática, instándole a completar la explicación de la inscripción con la admiración y lectura, entre comillas, detenida de lo tomado y lo dedicado, es decir, del monumento mismo. Si Paulus ha tomado de los macedonios, bueno, ¿qué? Obsérvalo, entiéndelo, no solamente lo lees, como una buena mensaje de museo. El lector, ahora intrigado, por lo tanto, sería captado por más y mejor tiempo por el monumento así inscrito, y de ahí un uso epigráfico, una integración dentro de un teatro del poder y de la atención publicitaria del poder del imperator. De este modo, hablar simplemente de propaganda imperialista romana sería bastante insuficiente. Se subestimaría los desafíos epistemológicos asociados a descifrar la materialidad de un proceso histórico y, simultáneamente, se ignoraría tanto la creativa génesis epigráfica romana como la sutil unión entre códigos comunicativos grecorromanos presentes en el monumento, formatos y códigos multifacéticos helenísticos y délficos indisociablemente empleados ahora junto a sus equivalentes epigráficos latinos. La inscripción latina, entonces, invita a la gente a descifrar multidimensionalmente los focos comunicacionales del pilar: conquistador romano, conquistador helenístico, narrativa visual de la gesta conquistadora legitimadora, es decir, la batalla. El estudio del pilar podría entonces detenerse en este punto, los significados del monumento de un romano conquistador al momento de su instalación en el 167, 68, 66. Ceder a esta tentación se puede inspirar y nutrir de particulares y sutiles sesgos metodológicos, en específico, aquel de leer a la historicidad material como una fuente escrita tradicional, ¿sí?, semióticamente o en concreto en términos de mera propaganda fija escrita, fijada en su vertiente hermenéutica textual a la categoría de un mensaje emitido y fijado para ser leído múltiples veces, pero estrictamente, con un solo mensaje. Sin embargo, esta aproximación, valiosa en muchos sentidos, nunca hay que negarlo, abandonaría la pregunta inicial sobre el o los significados históricos del imperialismo romano en Grecia para el período, pues las superficies del pilar, a diferencia de los textos, continuarán adquiriendo nuevos mensajes textuales sobre su superficie. El monumento no es un hito político dentro de un espacio neutro, asociado a perpetuidad con un observador ideal, receptor pasivo en un mensaje inamovible. Se debe reconocer en el pilar romano un agente material más dentro de las cambiantes, la variable de contexto de interacción y recepción. Para comenzar a responder justamente a esta inquietud, es necesario entonces reconocer la necesidad de un estudio epigráfico que preste atención a la reutilización epigráfica del monumento. Centrémonos en su primera fase, el siglo II a.C., justamente, y los 6 casos que queremos trabajar del siglo II. Antes de examinar esta reutilización, conviene también señalar que este proceso de reutilización epigráfica comenzará décadas tras la instalación del monumento. Por más de 40 años, o APP 40 años, el pilar mantuvo su mensaje original sin alteración alguna. Y las razones para este, diríamos, silencio o uniformidad epigráfica pueden ser múltiples e interconectados. Primero, tras la Tercera Guerra Macedónica, Delfos consolida su autonomía e independencia bajo la tutela romana tras el paréntesis de su control por el rey macedonio Perseo. Se entiende la reutilización del pilar. Comienza así un periodo de 20 años en el cual ninguna expedición militar romana intervendrá en el mundo griego. Con los asuntos y querellas griegas entonces supuestamente resueltos por Emilios Paulus y la Comisión Senatorial, los esfuerzos internacionales y sus expresiones epigráficas fueron reorientados con prioridad a la reconfiguración de la anfictionía, la reorganización patrimonial del santuario y la resolución de aquellos conflictos limítrofes locales. Segundo, con la rebelión de Andriscos en Macedonia, la guerra de Acaya en el Peloponeso y la rebelión de Aristónicos en Asia Menor, los años 149-129 obligaron al santuario a guardar una posición más bien neutral y conservadora, con vistas a, justamente, no incitar la cólera y destrucción de los imperadores como Mummius, que ya habían demostrado con la ciudad de Corinto. Ya en el pasado reciente, el imperator Glabrio, al malinterpretar el origen de los honores con estatuas de Antíoco III en el santuario de Atenea y Tonia en Coronea, mandó saquear todo. Finalmente, y en consecuencia de ambos puntos previos, no es improbable que Delfos y los estados griegos no beligerantes hayan optado por evitar en el mediano plazo cualquier rastro epigráfico que, en un santuario panhelénico, pudiese despertar la animadversión de alguno de sus comandantes romanos,
sujetos estos a una sistémica rotación, sabemos, y dificultando toda planificación diplomática griega de orden preciso y duradero ante ellos en estos años. Tras la instalación de la nueva provincia romana de Acaya, la prudencia y omisión eran todavía las herramientas mejor probadas en favor de mantener cuotas razonables de autonomía e independencia a fines del siglo II. La primera reutilización epigráfica del monumento fue un decreto anfictiónico datable entre 120 y 115 a.C., inscrito en la zona inferior inferior izquierdo, donde está marcado aquí, justo debajo de la inscripción del Imperator. En esta, la Liga honra a los acusadores de numerosos individuos por haber malversado la propiedad del santuario. Si bien a medio grabar en la piedra, por razones se entiende desconocidas, las líneas existentes dan cuenta de la motivación tras su instalación en el monumento, señalando que acusados y acusadores acudieron por ayuda ante el Senado romano, Sincleton en Romaion. En términos generales, el decreto unifica dos procedimientos internacionales: el consolidado hábito en Delfos de honrar denunciadores de irregularidades en el manejo de la propiedad del dios Apolo, y simultáneamente, el reciente uso de acudir principalmente al Senado romano como árbitro internacional. Sin embargo, esta medida posee motivaciones históricas más específicas. En el 191, el comandante romano Manius Aquilius Glabrio ya habría intervenido en favor del santuario, restaurando numerosas de sus propiedades expoliadas durante el dominio etolio del santuario, declarando explícitamente su compromiso personal en apoyar al santuario y polis délficas. Al año siguiente, el pretor Spurius Postumius Albinus se unió a los embajadores de Delfos en Roma, donde el Senado confirmó su independencia, propiedades y exenciones fiscales. Finalmente, en el 165, 2 años tras la victoria de Paulus, por cierto, una nueva embajada y senatus consultum reafirmaron su estatus independiente y autónomo. Puesto así en contexto, el decreto anfictiónico en el Pilar, que está inacabado, testimonia un esfuerzo por consolidar una especial relación de Delfos con el mundo y el poder romano desde temprano el siglo II, y más aún, instalado en este monumento, justamente, propone un nuevo y estrecho lazo délfico entre la simultánea autoridad militar temporal del Imperator triunfante Paulus y la constante autoridad política senatorial a fines de la Tercera Guerra Macedónica, nada menos. 10 años después... me salté, perdón. Sí. Acá. 10 años después, el tercer nivel de su base y la misma fachada norte, tenemos su segunda reutilización. Acá. 3. Esta consiste de 3 inscripciones honoríficas sucesivas, datadas en el año 106 a.C. y en honor a 2 tesalios, llamados Menécrates e Iságoras, ambos hijos de Ferécrates, estratego de la Liga Tesalia en el año 142. Ambos aparecen recibiendo honores protocolares y propios de la categoría de proxenia helenística, por lo que las razones tras su instalación en el monumento romano requieren un análisis un poco más profundo que el anterior. Primero, la Federación Tesalia estaba estrechamente asociada a las intervenciones militares romanas, en especial desde que Flamininus participó activamente en su reconfiguración tras su independencia del control de Antigonia en el 195. Este proceso sería conmemorado desde entonces por las fiestas federales llamadas convenientemente Eleucería, la libertad, y otras fiestas asociadas a sus intervenciones en el combate contra Perseo en Calínico en el 171, es decir, 5 años antes del monumento de Perseo en Delfos. Segundo, Tesalia fue especialmente afectada durante la Tercera Guerra Macedónica, y Pablo se intervino personalmente en ella, premiando con tierras y riqueza a individuos y familias claves por su colaboración en la victoria romana del 167. Tenemos, por ejemplo, la inscripción, el trabajo de Boucheron 2014, que encontró una inscripción justamente que Paulus se dirige directamente a una población, señalando que debería dar, ¿por qué no están premiando a este personaje que yo quería premiar y ustedes están desobedeciendo mi decisión, así como la del Senado? Entonces está interviniendo personalmente. Claro. Tercero, desde la prosopografía, en este caso, el análisis, cabe destacar que la familia de Ferécrates está por completo ausente de cualquier registro epigráfico tesalio previo al ascenso del poder romano en Grecia. Originario de Cranón, la familia de Ferécrates migró a fines del siglo III a Larisa, producto de las reformas demográficas promovidas por Filipo V en la federación bajo su hegemonía. La famosa carta de Filipo V, donde, casualidad de casualidades, da el ejemplo de Roma para traer nuevos agentes ciudadanos a la ciudad de Larisa. Si ellos lo hicieron, hagámoslo nosotros. Con evidencia epigráfica, en conjunción con el monedaje tesalio, se constata en el padre de ambos honorandos en Delfos el ascenso bajo el alero de Flamininus, el Senado y Paulus de su familia dentro del nuevo poder federal prorromano de Tesalia,
familia que no logro determinar aún, proceso aún en trabajo, por alguna razón desaparece más o menos a fines del siglo I, uno imaginaría probablemente por alguna de las querellas mitridáticas o las guerras civiles, habría que estudiarlo. En consecuencia, es posible detectar en estas 3 inscripciones sobre el monumento de Paulus relaciones generales y particulares. El agradecimiento de la familia de Ferécrates por el poder romano libertador de su tierra y la prosperidad de su casa, por cierto. El reconocimiento délfico y tesalio de los roles romanos en asegurar la autonomía e independencia del poder macedonio. Las aspiraciones tesalias, délficas y de los hijos de Ferécrates por refundar una nueva participación provincial de Tesalia dentro de la fictonía délfica, reconfigurada bajo el Senado romano y sus imperadores. 2 años después, en el 104, una tercera reutilización acontece con la instalación de una nueva inscripción, justo bajo aquella latina de Paulus, aquí, número 4. Aquí, un Aristodemos de Patras es alabado por servicios sin especificar realizados a Delfos, recibiendo junto a honores protocolares los más distinguidos de una corona, una estatua de bronce y la proclamación de esto durante los Juegos Píticos y la sotería. En lo que respecta a Patras, durante la época, la única mención de interés directo en nuestra fuente literaria la encontramos en el estratego Zenón de Patras, cuya neutralidad durante la guerra y su actitud desafiante hacia la Comisión Senatorial de posguerra le costaron ser enjuiciados en Roma y con probabilidad terminar un poco como Polibio exiliado en Italia. ¿Por qué entonces uno se preguntaría instalar esta inscripción en este monumento? Queda bastante más oscuro que los otros 2 casos. Quizás, como el decreto posee la misma fórmula, toi epifenastatoi topoi, es decir, una instalación que debe realizarse en un lugar de prestigio, de gran importancia, de mayor importancia, la motivación sea estrictamente práctica y se haya instalado en virtud de su visibilidad en la terraza, como ya hemos visto. Sin embargo, creo yo que 2 elementos pueden ayudar a esclarecer la instalación. Por un lado, en el 279 ya, Patras tiene el excepcional prestigio de ser el único estado aqueo del Peloponeso, es decir, en haber enviado apoyo militar en auxilio del santuario contra la invasión gala de aquel año, sufriendo enormes pérdidas en el proceso. Con Etolia, ahora vencida por los romanos, y su propia propaganda filohelena de los guardianes del templo délfico en retirada, Patras y Aristodemos podrían aquí aprovechar ese vacío propagandístico. Habría una cierta táctica propagandística. Por otro lado, como en el caso de Ferécrates, Aristodemos aparece como una nueva élite prorromana, con Patras recuperándose tras ser devastada durante la guerra aquea y obteniendo un rol político-comercial principal tras el sometimiento de Iliria por parte de Paulus y más aún después de la destrucción de Corinto por Mumios el 146 y sus disturbios regionales. Por cierto, esto último se ve en una descripción bastante conocida y visible la famosa descripción de Dime, donde tras la guerra aquea el procónsul romano empleó justamente Patras como su base de operaciones para ordenar la situación de caos. Otros factores de índole histórica y simbólica pudieron jugar un rol también en la instalación aquí. Aristodemos, como parte de una nueva élite prorromana, podría borrar la incómoda neutralidad de su conciudadano Zenón, reavivando junto a la gesta emancipadora de Roma hacia Delfos y Grecia aquella equivalente deuda de gratitud de Delfos hacia Patras como defensores contra los galos. En ambos sentidos, posicionar los honores de Aristodemos en este monumento hubiese tenido un gran impacto para audiencias helenas y latinas por igual. Asimismo, no es casualidad que en 1918 y un fragmento en el 61 del siglo pasado se encontraran partes, justamente una parte y la segunda, se encontraran partes del monumento ecuestre justamente prometido a Aristodemos por Delfos, que está mencionado en nuestra inscripción del monumento de Emilius Paulus, instalado nada menos que en la llamada Ágora Romana a la entrada al santuario de Delfos. Y esta incluye nada menos al hijo de Aristodemos, el que con probabilidad se deduce fue parte de la comisión especial o del favor especial que hizo Patras a la manera de consultor o embajador, queda por debatir. De este modo, la referencia explícita en el decreto que su instalación debe realizarse en un lugar de gran importancia y prestigio, el entoi pafenastatoi topoi, pone de relieve un consciente esfuerzo por parte del santuario de darle a las superficies y espacios del monumento de Paulus un renovado rol internacional otra vez. Durante estos últimos años del siglo II, una serie compleja de querellas, que están ubicadas aquí, en el número 4, entre las ciudades de Thronion y Scarfeia fueron inscritas en el monumento de Paulus. De manera original, esta serie de inscripciones ocuparon la parte de la fachada noreste del zócalo, es decir, si viéramos a la parte que mira hacia el altar de Apolo en la terraza, no justamente hacia la rampa del templo de Apolo, a la mano izquierda. Y por lo tanto, manteniendo, sin embargo, pese a que un cambio de superficie, manteniendo gran visibilidad, siguiendo en buena medida, como vimos, la etapa 2 de lectura circundante natural del monumento tras su identificación epigráfica por eventuales lectores, querer ver
la gesta militar que anuncia la inscripción. Su contenido versa sobre una disputa limítrofe entre ambas ciudades, con efectos justamente en la participación dentro de la anfictonía y su poder internacional, no es casual, en donde Scarfella decide apelar justamente al arbitraje romano, el que sin embargo atribuye finalmente la razón a su adversaria Thronion. Prestando atención a cada escrito, una clave decisiva se encuentra en uno de los textos, donde Thronion habla en primera persona. Pero tú, ciudad de Scarfella, tú desafiaste mis derechos a través de falacias perversas, deseando robar lo que me es propio. Este lenguaje, diríamos por lo bajo, dramático, permitiendo cerrar teatralmente la querella, permite deducir con seguridad que Thronion y no Scarfella fue la que, en conjunción con el santuario, fue la que se benefició de este monumento sobre el cual exponer la legitimidad de su causa triunfante. Visto así, un subtexto mucho más poderoso se revela en la unión entre texto, espacio y superficie. Saqueada primero por Scarfella por los romanos, tras la victoria contra Antíoco III en las Termópilas, y luego en el 145, lugar de la derrota y humillación definitiva de la resistencia griega, Thronion habría aquí asestado otra derrota vergonzosa hacia su vecino Locrio. Con el monumento romano en la terraza de Apolo, Thronion consolidaba y asociaba en la temporalidad de Grecia y Roma su victoria, reutilizando con bastante astucia el despliegue material más tajante de autoridad y legitimidad romana nació de la victoria militar disponible en Delfos. De esta manera, si Paulus tomó de los macedonios, Thronion ahora tomó de Scarfella. Finalmente, el monumento posee un último documento epigráfico inscrito a fin del siglo II, conocido como la famosa Lex de Provincis Praetoris. A diferencia de las anteriores, esta sí es radicalmente diferente. Un senatus consultum estableciendo numerosas determinaciones financieras y militares para la guerra inminente contra Mitrídates del Ponto. Junto a la inscripción de Paulus, esta es la inscripción mejor conocida y grabada en este monumento y con justa razón, pues se trata de uno de los testimonios epigráficos más decisivos en exponer a Roma consolidando una representación de Grecia como territorio provincial. Y más aún, es la primera vez que el monumento se vuelve una plataforma incuestionable del poder y dominio romanos, más específicamente del Senado. En este sentido, cabe destacar un cambio trascendental. La inscripción, como verán, el número 6, abandona los cuadrantes inferiores de la base y su zócalo. Se entiende siempre debajo de la inscripción latina. Hay una orientación espacial. Dominando y supeditando. Ahora justamente la inscripción se instala en los niveles 3 y 4 de la columna misma, dominando y supeditando el campo epigráfico anterior a uno nuevo, y así alterando, se entiende, la lectura completa del monumento. Por ende, se entiende que es ahora el Senado, y no el Imperator, aquel cuyo mensaje organiza el resto. Transitando así desde una reutilización hacia una resignificación del monumento romano en Delfos. El texto del Senatus Consultum establece que sus copias, en bronce o piedra, serán y deberán ser instaladas, se dice, de manera que el pueblo pueda leerla desde el suelo. La copia misma de la ley, tenemos una copia en nido, obedece a esta regla y la instala a nivel de lectura, a nivel del transeúnte. La decisión voluntaria de Delfos, el santuario y la anfictionía en instalar esta inscripción en el monumento de Paulus es entonces reveladora, demostrando que los propios griegos, y entre los propios griegos, la constatación de un conflicto agudo dentro del expansionismo romano. El imperator auctor al auctoritas senatus, del comandante romano como agente internacional desregularizado muchas veces a la reafirmación del poder hegemónico del Senado en Oriente. Pocos sabrían los griegos, sin embargo, sabemos bien que la guerra mitridática se abriría en aún otro capítulo violento, inestable y desconcertante para ellos. El imperator romano Paulus, decreto fictiónico incompleto, los hijos del estratego Tesalio Ferécrates, Aristodemo de Patras, Thronion con Scarfea y el Senatus Consultum. Concluyo esta trayectoria epigráfica con una breve reflexión sobre su significado histórico para nosotros, para la reflexión. Tras este análisis, y aquí luego retorno a mi experiencia doctoral en Grecia y en Delfos, frente al acontecer polémico e inconcluso que yo viví y que veo en el monumento hoy, en Delfos, propongo 3 hipótesis alternativas para su comprensión. Primero, desde las teorías semióticas, podríamos ver entonces en su reutilización epigráfica una consciente magnificación de su mensaje imperialista original, funcionando el monumento como una plataforma propagandística del poder romano en Grecia y su legitimidad. Sin embargo, como ya ha sido criticado en el pasado, tratar de identificar un específico lenguaje de las imágenes, tanto fijado y constante en el tiempo como compartido por un emisor y sus diversos e inesperados receptores en Delfos, resulta en extremo complejo, sino imposible de probar.
Estamos en un periodo histórico tensionado entre rotativas autoridades militares romanas, un poder homogéneo y constante del Senado y los poderes aliados helenísticos, preocupados estos últimos, por cierto, por el complejo e inédito proceso de reposicionarse dentro del nuevo ordenamiento político con Roma a la cabeza. Y más aún, producto de las dificultades impuestas por la multifocalidad del monumento de Paulus, una lectura desde la propaganda ha tendido siempre más bien al reduccionismo y a una lectura epistemológica continuista, es decir, un estudio centrado solo en el friso de combate y determinado por clasificar al monumento en su conjunto como una etapa, o sea, tardía de la propaganda visual helenística o preámbulo a la propaganda artística imperial al modo, por ejemplo, de una protocolumna de Trajano o un arco triunfal. Segundo, reflexión, inspirados por Pierre Nora, Assmann y el llamado mnemonic turn, este giro hacia la memorialización del mundo griego-romano, podríamos interpretar el monumento como un lugar de memoria, es decir, un lugar o espacio, en este caso un monumento, al cual la comunidad o colectivo le ha asignado un conjunto de afectos emocionales abstraídos de la temporalidad, o en otras palabras, un significado conmemorativo. El pilar triunfal de Paulus, visto así, podría conmemorar una experiencia colectiva helena hacia la conquista romana, con sus diversas negociaciones tanto emocionales como políticas. Sin embargo, aunque tentadora en un comienzo, la denominación, creo yo, no resiste el análisis detallado. Si algo prueban las reutilizaciones epigráficas durante este periodo, es la ausencia de un consenso colectivo sobre su exacto significado político y emocional. Paulus y su tradicional reutilización simbólica del botín de guerra, la anfictionía y sus intentos por aproximarse al poder senatorial, los hijos de Ferécrates asociándose al poder del imperator para legitimar tanto su ascendiente personal como el de la renovada Liga Tesalia, Aristodemos aspirando a reposicionar a Patra dentro del ideario filoleno y filoromano tras el colapso de la Liga Aquea, Tronión solidificando su victoria local sobre Escarfea a través de los ecos históricos del triunfo militar romano en Grecia presentes en el pilar, y la Lex Provinciis Praetorius, preocupada de su soporte o plataforma comunicativa estrictamente desde una primera concepción provincial y centralizadora del poder abstracto romano sobre Oriente, y la tríada, sin mencionarlo por cierto, institucional de Delfos, Santuario y Anfictonía, todos estos agentes dinámicos en el proceso de aceptar, localizar y grabar sobre tal o cual monumento y superficie las inscripciones en cuestión. De esta forma, identificar con coherencia y claridad un determinado proceso emocional y afectivo de conmemoración a la altura de la conceptualización como de Pierre Nora es impracticable, creo yo. Ningún ritual, solo basta decir, ningún ritual o festividad délfica implicó jamás al monumento de Paulus, ni siquiera la famosa Romaya, instauradas en Delfos tras la guerra contra Tico III, 30 años antes, nunca le dieron a este monumento un rol de cualquier tipo conmemorativo ritual. Tercero, para finalizar, esbozo una tercera vía, creo, más interesante. La reutilización helena del monumento de Paulus durante el siglo II como un proceso de renegociación política helena fracturado por el acontecimiento romano. Con las primeras guerras romanas en Oriente, Grecia, desde el fin del siglo II, entraría en una aceleración del acontecer que desbordó la historicidad de las comunidades helenísticas. A medio camino entre la continuidad y la discontinuidad, se impone una alternativa interpretativa, la que François Dos llamó justamente el renacimiento del acontecimiento. Entrampado entre lo que Paul Ricoeur denominaría el acontecimiento infrasignificativo, el mero devenir, y el suprasignificativo, es decir, el acontecimiento como fundador de nuevos significados históricos, el acontecimiento desbordado, llamamos, estabiliza la identidad, es decir, en este caso, una victoria romana en Grecia contra unos griegos, pero nunca satura el acontecimiento de significado, es decir, lo que conocemos bien como la victoria de Roma sobre Grecia. Abriéndose todavía justamente a interpretaciones coetáneas plurales y fragmentarias, siempre nuevas y disonantes, por cierto, es decir, qué griegos fueron vencidos por cuáles romanos en tal época, y cómo es que yo y mis griegos nos asociamos a estos romanos y a este senado vencedores de aquellos otros griegos, aún está en proceso de construcción. Durante estos años inciertos y marcados por la guerra continua, la capacidad social e intelectual para reducir progresivamente la indeterminación del acontecimiento se vio mermada por la precipitación y los precipicios contra los que los tiempos cívicos, políticos y religiosos helenísticos y romanos colisionaron. Así, podríamos entender con mayor claridad desde nuestro presente tanto las menciones anecdóticas y fatalistas de nuestras fuentes escritas, como digo, Polibio, Livio y Tito Livio mencionan el monumento, pero siempre como el ejemplo de la fuerza de la fortuna o la ley del vencido vencedor, estas interpretaciones como la sucesión de reutilizaciones epigráficas del monumento mismo. Desde el decreto anfictiónico hasta Fronión, distintos actores políticos griegos tratarán con enorme resiliencia de, diríamos,
contener el acontecimiento romano, compartiendo quizás las ansiedades, pero no, por ejemplo, los talentos teóricos y metodológicos de un Polibio. Esta última, por cierto, Polibio, si bien la más exitosa por su recepción y supervivencia, sería, no hay que olvidarlo, tan solo una entre tantas otras formas, otras menos afortunadas, mas no por cierto menos importantes para entender este proceso de transformación civilizatorio. Una y otra vez, mediante la reutilización epigráfica, Delfos y su terraza de Apolo tratarían de espacializar y materializar un nuevo orden geopolítico expresivo de una crisis en el régimen de historicidad greco-romano, otorgándoles para ello justamente un epifanastatoi topoi palenénico. Sin embargo, el ritmo vertiginoso del expansionismo romano y su imperialismo o expansionismo, como ya advertía Polibio, desbordaron a griegos y romanos por igual muchas veces. De ahí sus constantes analogías a la tormenta, el combate de boxeo indeciso, el hombre convertido en lobre del hombre y un largo etcétera. Están siempre presentes estas analogías de indeterminación, de caos, de desorden. Visto así, siguiendo a Dos, el acontecimiento romano en Grecia, al menos hasta el fin de la República, sería por un lado un enigma irresoluto que hizo dudar de la razón y sus capacidades, lo que llama Dos la esfinge del historiador, y por otro un espectro recreador, capaz de reaparecer sin cesar en los acontecimientos presentes, una suerte de fénix, dice él. Atendiendo y armonizando la evidencia arqueológica, epigráfica y numismática, puede entonces surgir de este aparente fracaso monumental en Delfos por saturar el acontecimiento romano un documento material y epigráfico para nosotros extremadamente valioso. Asistir, contrastar o contradecir a Polibio, Livio, Plutarco. Iluminar en el proceso nuestros sesgos monográficos asociados. Eliminar las esencialistas o teleológicas interpretaciones historiográficos céntricas o singularistas, muchas de ellas irreflexivamente heredadas. Devolverle a la primera conquista romana del Oriente helenístico y sus acontecimientos un valor histórico genuinamente problematizador, autónomo, interdisciplinario y, en última instancia, con temas y problemas constructivos para los estudios clásicos latinoamericanos de hoy y su semana de estudios romanos. Muchas gracias. Profesor Robertson, por favor. Bueno, felicitaciones. La tesis sería que los griegos, de alguna manera, trataron de asumir y asimilar la conquista romana, transformándola en un acontecimiento griego, por así decirlo. Lo que estoy diciendo, claro, llegaría un momento de asimilación, justamente usando a Paul llegaría la época del suprasignificado. Pero justamente como estoy tratando de estudiar este periodo en su propia autonomía, en su propio devenir, en su propia conflictualidad, su propia indeterminación, creo que es más importante entender que no es un antes o un pre-algo. Es un periodo histórico que merece análisis. Y si algo marca este periodo es ese proceso de indeterminación. Están tratando. Entonces, en ese intento está esta duda, esta confusión, podríamos llamarlo. Claro, unos tratan, los otros no, unos lo asimilan, y ahí mismo Polibio dice, yo no entiendo por qué cuando Perseo va a la guerra todos, tantos griegos se le unen. Él mismo no lo entiende. Entonces siempre trata de apuntar ese sinsentido del proceso. Le dará su propia historicidad, que es su gran gloria finalmente. Pero se nota implícitamente que hay muchas comunidades, personajes, identidades que no calzan en lo que Polibio dice y pertenecerían más bien a este proceso del acontecimiento romano, diría Dos. Le venimos Roma, finalmente. Hay algo que no calza. Y ellos están tratando de situarse. No entiende como nosotros que Grecia conquistó a Roma y luego Roma fue conquistada por Grecia. Esta típica fraseología que tenemos, eso sería más post. Pero en ese momento tenemos esta situación indeterminada. Y ahora es una hipótesis en todo caso. No diría tesis. Gracias. Una pregunta. Es que igual considerando que la cultura romana también toma parte de Grecia, eso sí, no sería como una especie de intercambio sin ganar con nada, porque igual, incluso como dije, si Roma tomó por parte de la cultura griega, como que después Grecia tomó por parte de Roma, o sea, ¿alguien sale ganando o qué? Claro, salir ganando es una frase polémica en sí misma. Yo diría que lo que rescato justamente tu muy buena observación es que hay una negociación cultural. Podríamos adoptar esta lectura más bien que hay una hibridación. Finalmente nadie ganó sobre el otro en ese sentido. Termina habiendo una negociación que termina generando una nueva identidad, por eso es greco-romana, no es romana ni griega. Pero claro, en este periodo iniciático aún no hay consensos mínimos al respecto, y eso es interesante. O sea, como que no hay como un punto neutro cuando se trata de como este debate de si alguien sale ganando en realidad, ¿verdad? Cuando dices sale ganando, ¿en qué sentido lo estás pensando? Pienso más como
hay algunas cosas que Roma también adoptó de Grecia, como por ejemplo la democracia y todo eso. Es como que después, como que Grecia trató de adoptar lo que los romanos tomaron de ellos, o sea, no hay como un punto neutro. No, o sea, si algo sabemos bien es que en el mundo de las dinámicas culturales nunca hay un momento acultural o un momento estático en la dinámica de enfrentar, integrar, consolidar otro conocimiento. Finalmente hay un proceso dialéctico, dialógico muy importante ahí. Siempre estamos reasociando nuevos elementos. Entonces creo que verlo desde uno llega al otro y domina al otro es más bien una visión heurística o prefijada manualística del problema. Uno llega, el otro sigue. Es simplemente mucho más negociado, mucho más gris, como diríamos. Y esa es la dificultad, como historiadores, determinar qué parámetros van primando, van generando una nueva ecuación cultural, nuevos factores. Veámoslo así. Bien, estamos en la hora. Muchas gracias, profesor Juan Pablo Prieto. Un aplauso.